Bienvenidos queridos hermanos de Prepárate 180. El día de hoy veremos la parte 2 y 3 de los principios eternos del reino de Dios, las verdades más importantes para la vida, lo último que diría para guiar a los que ama, por el pastor Rey Arandia. Si pudiésemos resumir la vida del pastor Rey Arandia, se puede resumir en una sola palabra: legado. Según la Real Academia de la Lengua Española, es una disposición testamentaria o una transmisión de bienes, derechos o valores inmateriales a sucesores. Puede ser un bien específico dejado en testamento, legado material, o una herencia cultural, moral, transmitida. En términos jurídicos es una forma de sucesión a título particular. ¿Qué estoy dejando a mis hijos? Sería la pregunta que debemos hacernos. ¿Un legado material? ¿O estoy dejando un legado espiritual y eterno? Porque ser prósperos y ser bendecidos no es lo mismo. Revisaremos dos ejemplos en la Biblia de hombres que eran prósperos económicamente y cómo un regalo que recibieron lo transportaron a uno de ellos de la prosperidad a la bendición. Marcos 10, del verso 19 al 22, nos cuenta la historia de un joven rico que se acerca al Mesías. A este en particular se le hace una invitación que no es muy frecuente en el Evangelio: vende todo lo que tienes y luego sígueme. Es interesante. Continuamente queremos darle a nuestros hijos lo mejor y creemos que muchas veces, pues, hacerlos prósperos, ricos, los va a hacer mejores personas. Pero como es el título de este episodio, en parte, ser prósperos y ser bendecidos no es lo mismo. Sabemos la historia del joven rico. Termina yéndose triste y no siendo parte de ese plan maravilloso que se le ofreció. Me imagino que habrá pensado el padre al recibirlo: ¿qué te pasa? ¿Por qué llegas triste? Me encontré al Mesías de Jerusalén, al Mesías de Israel, Yeshua. ¿En serio? ¡Qué bendición! ¿Y qué te dijo? Me invitó que fuese su discípulo. ¿En serio? ¿Y cuándo empiezas? Me dijo que dejara todo, que vendiera, que dejara de ser próspero para ser bendecido. Y dije que no. Qué dolor como padre sería que nuestros hijos se aferraran tanto a la prosperidad de este mundo y dejaran la bendición de ser hijos, de ser miembros del reino de los cielos. Éxodo, por su contraparte, nos cuenta la historia del príncipe de Egipto, Moisés, otro joven muy rico. Sin embargo, ¿por qué dos situaciones similares tuvieron desenlaces tan distintos? Piénsenlo por un momento. ¿Cuál es la diferencia entre este joven rico y Moisés, príncipe de Egipto? ¿Qué regalo recibió uno que el otro no? ¿Qué los hizo diferentes? El mejor regalo que les podemos dar a nuestros hijos es la carencia. La diferencia entre el joven rico y el siervo Moisés fue el desierto. En un mundo cada vez más superficial, una generación que sufrió la carencia económica piensa que dándole todo, entre comillas, y sin ningún tipo de esfuerzo o de valor a sus hijos, eso es lo correcto. Y lo único que esto produce es una falta de agradecimiento y una actitud de que el mundo les debe algo, conocido como el síndrome del niño emperador. Es una generación en la cual vemos jóvenes caprichosos, berrinchudos y chantajistas, calculadores y controladores, burlones, críticos y despectivos hacia los demás, con poca o nula empatía hacia las otras personas y con una baja tolerancia a la frustración. Esto es solo el resultado de la falta de límites, la ausencia de valores en la educación y sobre todo la falta de carencia, de creer que el mundo pues le debe todo, en vez de conocer el trabajo duro, los tiempos de carencia. Esta falta de gratitud simplemente es la falta de aprender a valorar las cosas. Esto hizo la diferencia entre el joven rico y Moisés. El desierto que Moisés eligió vivir y que Dios le permitió experimentar hizo la diferencia. Como diría mi amigo Rey Arandia, a veces nos creemos mejores padres que Dios.
olvidando que al hijo que se ama es al hijo que se disciplina, que al hijo que se ama es aquel que se corrige. Es solo en este desierto donde nuestros hijos podrán tener este encuentro personal por el cual tanto hemos orado y anhelado. Así lo afirma la palabra. Te llevaré al desierto y allí te hablaré al corazón. Al menos así le pasó también a Moisés. Pero a veces no le permitimos a nuestros hijos atravesar por estos valles donde Dios los espera y que pudiendo simplemente acompañarlos, no lo hacemos. Queremos librarlos y nos perdemos de un precioso momento de transformación. De príncipe de Egipto a pastor de ovejas. Éxodo 3:11 nos cuenta que en este primer encuentro de Dios con aquel pastor de ovejas que cuida el rebaño de su suegro Jetro, lejos habían quedado para este momento las opulencias, las riquezas del rey de Egipto, del príncipe de Egipto, y en medio de esta carencia, entre comillas, encontraría el mayor de los regalos para un ser humano, la presencia divina. Moisés se acerca al monte Oreb, el mismo monte que años después será testigo del cielo tocando la tierra. En este monte se encuentra una zarza ardiente, una que no se quema. El mismo Dios sale a su encuentro y se le presenta de una forma muy especial. El Señor le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No le dijo, yo soy el Dios creador, poderoso, temible en batalla, no. Le dijo, yo soy el Dios de tu padre y del padre de tu padre. Y también quiero ser tu Dios. Dios no quiere ser el abuelo de nuestros hijos. Dios no quiere que ellos digan, tú eres el Dios de mi padre, sino tú eres mi Dios. Este encuentro donde Moisés cae delante de Dios le permite hacer frente a lo que vendrá, pues de rodillas ante Dios, de pie delante de Faraón. En los capítulos siguientes veremos a aquel príncipe de Egipto pasado por la carencia del desierto, hecho un siervo, un humilde pastor de ovejas, transformarse en el profeta del cual sería comparado con el Mesías, según Deuteronomio 18:15 y Mateo 17:5. Sin embargo, Faraón, implacable como la vida, sería un crisol para fortalecer el carácter y la confianza de Moisés en el Dios de Israel. Éxodo capítulo 10, verso del 8 al 11 declara, Faraón le declara a Moisés que son libres de irse de Egipto después de algunas plagas. Pueden irse a adorar a su Dios, pero lo harán solo los hombres. Las mujeres y los niños se quedan. Y mucho ojo, comunidad. Mucho ojo con el plan de Satanás, con el plan de Faraón. El diablo no tiene ningún problema en que tú seas un gran hombre de Dios. El diablo no tiene ningún problema con que tú brilles con el Evangelio. El diablo tiene problemas cuando creas un legado, cuando tienes la irreverente idea de llevar a tu esposa contigo, de enseñarle a ella, y aún más terrible, cuando quieres llevar a tus hijos contigo, que quieres que ellos sean tus primeros discípulos. ¿Qué realidad estamos viviendo? ¿La de Moisés o estamos queriendo la de Faraón? ¿Cómo lucen nuestras casas? ¿Será acaso que nos preparamos para ser grandes hombres o mujeres de Dios mientras nuestros hijos se pierden? Porque ese es el plan de Faraón, no el de Dios. ¿Qué legado estamos dejando a nuestros hijos? ¿Sucumbiremos ante Faraón o lo haremos como Moisés, que dijo, sin nuestras esposas y sin nuestros hijos, no? ¿Será que le estamos dejando lo más valioso que tenemos a alguien más? Recuerden, mi responsabilidad, mis hijos, mi legado. Deuteronomio 4:9 lo afirma. Por tanto, guárdate y guarda tu vida con diligencia, para que no te olvides de todas las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, pues antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es que el plan que Dios tiene para ti, amado hermano, amada hermana, para tu familia, no termina contigo.
solo inicia contigo. Y el enemigo sabe que si logra dejar a tu esposa en casa, si logras separarte de la enseñanza con tus hijos, te deja sin legado. Y sabe que mientras tú brillas como el hombre de Dios y tus hijos y tu esposa no estén contigo, no habrás cumplido el propósito. ¿Quieres ver el poder de Dios en un hombre? Mira cuando no está. Mira cuando ya haya dormido. Mira a su esposa, mira a sus hijos y mira a los hijos de sus hijos. Mi padre siempre dice, no necesito conocer al Padre, sí conozco al Hijo. ¿Qué estamos haciendo, Israel? ¿Qué estamos haciendo, comunidad? ¿Qué estamos haciendo cuando nos comemos la mentira de Faraón? Cuando creemos que Dios nos va a usar solamente a nosotros y no transmitimos el legado, estamos perdidos. Pues no existe mayor fracaso en la vida que tener éxito en las cosas que no son eternas. O así no también lo declaró el Evangelio. ¿De qué le sirve a un hombre conquistar el mundo si pierde a su esposa, si pierde a sus hijos, si pierde lo más importante? No caigamos en la treta de Faraón, que te dice que tú eres libre, pero no tu esposa ni tus hijos. Respondamos como Moisés, sin nuestra esposa y nuestros hijos, no. Porque recuerden que ser usados no es lo mismo que ser aprobados. Primera de Samuel capítulo 2 y verso 12 afirma, los hijos de Elí, el sumo sacerdote, eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pueden ser? Eran los hijos de Elí, quien era el sumo sacerdote. Eran los guardianes del lugar santo. Eran los guardianes del lugar de reunión. Pero sus hijos eran impíos, pecadores, pues no tenían conocimiento del Señor. Es decir, que la falta de la palabra de Dios en los hogares precede al pecado. Y sabemos que esto no quedó así. No. Tanto Elí como sus hijos morirán. Pero, ¿cómo puede ser que amemos más el ser usados por Dios, entre comillas, que ser aprobados por Él? Aprobados por Dios. Mucho ojo, amados hermanos, pues es lo que la religión ofrece. No importa si eres el sumo sacerdote. Elí amó más el puesto que al Dios que servía. Y de eso comieron sus hijos. Por eso cuando él quería disciplinarlos, tanto Ofni como Finés le reclamaban. Pero si tú comes de lo que también nosotros robamos. Y eso es tan confrontativo que lleva este cuidado por los hijos de una forma inimaginable. Muchos podrían decirme, pero hermano Lincoln, esto es porque Elí también era un hombre pecaminoso. Pero el día de hoy veremos que no siempre es así. El día de hoy veremos muchas veces que no necesariamente esto se cumple. Atención, porque el día de hoy quiero mostrarles el terrible sacerdocio de un hijo de Leví, de un levita. Jueces, capítulo 18, verso del 1 al 27, nos cuenta la terrible historia de cuando la tribu de Dan buscaba tierra para vivir y la halló al norte de Israel. Tomaron una ciudad llamada Lais y la quemaron. No contentos con ello, tomaron la casa de un hombre llamado Micaías, tomaron de ella ídolos, imágenes talladas y a un sacerdote levita que condujo a la tribu de Dan a la idolatría. Uno que conociendo la ley del Señor decidió ir en contra. Esto no puede ser, hermano Lincoln. ¿Cómo puede ser que un sacerdote, que un levita, que por lo menos conoce uno de los primeros mandamientos del Señor, que es no adorar, no hacer imágenes de fundación, no postrarse? ¿Cómo puede ser posible que un levita, un sacerdote genuino, no un usurpador, no otro de otra tribu, aquel que Dios llamó y que eligió, ahora
enseña y guíe a toda una tribu a la idolatría. Lo más terrible no es eso, sino que este sacerdote, uno con un terrible sacerdocio, a pesar de ser un levita, uno que según Jueces 18:30 es Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. ¿Qué? ¿Cómo es este Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés? Ni siquiera había escuchado de él, hermano Lincoln. ¿Cómo puede ser que de un lado tengo al profeta del cual oiremos? ¿Cómo puede ser que de un lado tenga al receptor de la Torá? No puede ser, hermano Lincoln. La Biblia apenas me nombró al hijo de Moisés, el siervo de Dios, el hombre que brillaba su rostro. Y tan solo una generación después tenemos a su nieto yendo en contra. ¿Dónde quedó su legado? ¿Cómo puede ser que Moisés no pudo pasar este legado a su hijo Gersón y ahora tenemos a su nieto lleno de ídolos, llenos de becerros, los mismos que él se encargó de destruir? Esta es una serie llamada de atención. Constantemente vemos ejemplos de grandes hombres de Dios, como Moisés, Samuel, David, grandemente usados, pero que sus hijos y nietos hicieron lo malo delante del Señor. Esto no es para criticarlos, sino para que, como está escrito, tengamos memoria y aprendamos que nuestro trabajo no es eterno, que nuestros hobbies no son eternos. Lo eterno son la vida de nuestros hijos, de nuestra pareja. Y si esto le pasó al receptor de la Torá, ¿qué nos espera a nosotros, hermano Lincoln? Hermano Lincoln, ¿qué hacemos? Como diría mi amigo Rey, es momento de que te prepares. Prepárate 180. Es momento de volver. Es momento de entender que es el legado lo que tenemos que entregar. No un legado económico, material, sino un legado espiritual. De estar presente para nuestros hijos. Esto es un montón. ¿Qué nos queda para nosotros? El receptor de la Torá, Moisés. Y ya en su nieto vemos ir en contra de la Torá. Qué gran llamada de atención. Reflexionemos por un momento. Reflexionemos por un momento qué pasaría si Moisés pudiese ver esto. Se dan cuenta entonces por qué un hijo es un portador del nombre de su padre. ¿Qué tan importantes para nosotros están siendo nuestros hijos? La gran mayoría de todos nosotros, si empezamos a hablar de dolor, si empezásemos a hablar de momentos de dificultad, todos se remontarían a la infancia. Todos en su mayoría hablarían de cómo tal vez su padre, su madre, les abandonó, les dejó, o tal vez no fue el padre o la madre ideal. Y si es tan importante la infancia, y si es tan importante la crianza, ¿por qué no le estamos dando hoy en día la importancia que requiere? ¿Por qué no estamos tomando una decisión de decir, si en mi esposa, si en mi esposo, sin mis hijos, sin mis hijas no? Amados hermanos, esta segunda parte es una gran llamada de atención que el Señor tiene para nosotros. Sin embargo, les invito a que en esta tercera parte de estos principios eternos del reino de Dios, estas verdades tan importantes, lo último que diría para guiar a los que amo de nuestro pastor Rey Arandia, traiga mucha más luz a esta llamada de atención que nos hace. La Trinidad. La Trinidad que destruye el legado. Parte 3. Vamos a revisar tres aspectos puntuales que están destruyendo el legado que Dios quiere para nuestras generaciones. Número uno, las heridas dentro del hogar.
Antes de apartarse de Dios, nuestros hijos se separan de nosotros. Antes de apartarse de Dios, ellos se apartan de nosotros. ¿Y cuántas veces lo hemos visto? Hijos de hogares cristianos, hijos de hogares sin testimonio. En estos hogares los hijos declaran que no es que odien a Dios o a la religión, es que odian a sus padres. Y por lo tanto, odio todo lo que mi padre o mi madre ame. Odio por tanto a Dios y todo lo que significa para mi papá o mi mamá. Y si no, pregúntenle a David y su hijo Absalón, que hizo de todo, y no por odio al Dios de Israel, no por odio al pueblo, sino por odio a su padre, pues éste no juzgó con justicia y colocó en el corazón de Absalón una herida del tamaño de una piedra enorme y lo asfixió y lo rodeó de espinos y cardos su corazón. Con esto no justifico las acciones de Absalón de ninguna manera, pero claramente David provocó heridas profundas en el corazón de su hijo. Esta Trinidad que destruye el legado empieza con las heridas dentro del hogar. La segunda parte de esta Trinidad que destruye el legado es la negligencia en el discipulado. Los hijos no se pierden en el mundo, los hijos no se pierden en la congregación, los hijos se pierden en las casas, en los hogares. Ser usados no significa ser aprobados. Vimos el ejemplo de los hijos de Elí, pero ¿qué tal también el ejemplo de Sansón, que dejó un legado que llevó que su propia tribu no tuviera un lugar, y vimos lo que hicieron en Jueces 18, ir al norte de Israel? Fue criado como un niño mimado, como el síndrome que vimos hace un momento del niño emperador. Sus padres eran ya mayores, y cuanto mandamiento se le daba a Sansón, cuanto mandamiento rompía. No la busques entre las cananeas, dijo el padre Abraham. No la busques entre las paganas, no la busques entre las filisteas. Sansón no lo hizo una vez, sino muchas veces. Y Sansón luego sufrió las consecuencias, y más hizo en su muerte que en su vida. Esta segunda parte de la Trinidad que destruye el legado es la negligencia en el discipulado. Muchas veces estamos más interesados en enseñar o en cumplir una cita o una agenda o una consejería con otra persona en vez de nuestros hijos, en vez de nuestra esposa. Y es allí cuando entendemos las palabras de primero de Timoteo capítulo 3 en los requisitos para ser un obispo, para ser un principal. Es que si entendiésemos esto, muchos gafetes serían retirados. Hoy en día creemos que el discipulado que cuenta, pues es el de la congregación, es el del instituto bíblico. Pero si fuésemos realmente bíblicos, no permitiríamos que nadie se suba a un púlpito sin antes una declaración de su esposa y de sus hijos, de que es varón de una sola mujer, que es manso, que es humilde, que sus hijos no están en disensión, que es lo que debió haber pasado, por ejemplo, con Elí. Debió haber sido retirado directamente del sacerdocio. ¿Por qué? Porque sus hijos eran acusados de disensión. Debió haber pasado con más de uno cuando sus hijos no están en la palabra del Señor. ¿Cuál es la tercera parte de esta Trinidad que destruye el legado? Una fe fingida. Los hijos ven, los hijos hacen. Las palabras enseñan a tus hijos. Sin embargo, el ejemplo los arrastrará. Una fe fingida es lo que la Biblia llama candil en la calle, oscuridad en la casa. Mientras me ven, mientras predico, soy uno, pero cuando no me ven, cuando estoy en la intimidad del hogar, soy otro. Con la misma boca que digo, gloria a Dios, también denigro a mi pareja y la humillo. Con la misma mano que levanto para dar gloria a Dios, también golpeo. Con los mismos pies que corro a congregarme, también pateo la puerta de la casa.
¿De qué sirve tener 30 años de creyente en la banca si mi vida sigue siendo la misma? Y gracias a Dios, porque aunque pocos tenemos en la Biblia ejemplos de una fe no fingida, como la de Timoteo, una fe que recibió como un legado. A pesar de que su padre era un pagano, su abuela Loida y su madre Eunice hablaron más fuertes cada día con su ejemplo que su padre con las palabras. Al menos así lo asegura, pues su legado fue la fe que vence al mundo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos del 3 a 5, lo emancipa. Dice el apóstol Pablo, doy gracias a Dios de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿No es esto lo que deberíamos dejar a nuestros hijos? ¿No es esto lo que debería caminar con nuestro nombre y apellido? Y no el título de una casa o de un negocio o de un emporio. Hermano Lincoln, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué consejo nos deja el pastor Rey? ¿Qué debemos conocer? Nuestro rol como padres. Luego de ver todos estos ejemplos de padres ejemplares y con errores, con resultados tan distintos, podríamos preguntarnos, ¿qué debemos hacer? Para una pregunta tan difícil y compleja, ¿qué mejor que una parábola? Vamos a reflexionar la parábola del sembrador. Y los voy a animar a que en vez de la parábola del sembrador, le busquen otro título. Vamos a revisarlo juntos como tal vez nunca antes la habíamos visto. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta parábola? El sembrador salió a sembrar. Una parte de las semillas cayeron en el camino. Fue pisoteada y vinieron las aves de los cielos y las comieron. Otra parte cayó entre las piedras. Brotaron, pero por la falta de humedad se secaron. Y otra parte cayó entre espinos. Brotaron, pero los espinos la ahogaron. Y finalmente otra parte cayó en buena tierra, y esa creció hasta dar fruto, algunos al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. ¿Esta es realmente la parábola del sembrador? Piénsenlo conmigo. ¿De qué habla esta parábola? Analicémoslo juntos. El sembrador es Dios. La palabra es la semilla. Mi pregunta es, ¿alguno de estos cambia? Claro que no. Dios y su palabra es inmutable, no cambia. Que la semilla caiga en tierra dura, en el camino, nos muestra es que su palabra es abundante, eso es todo, y llena la tierra, incluso alimenta a las aves de los cielos. Recuerden que eso es un símil de las naciones, que no tendrán fruto de ello, pero serán alimentadas momentáneamente. ¿Cuánta gente pagana dice que cree en Dios y que en un momento de oscuridad pues pone música y se alimenta, a pesar de que no haya un fruto de cambio en sus vidas? Ahora, lo que sí cambia, ¿qué es, amada familia? El suelo. Uno lleno de rocas, piedras, otro de espinos y cardos, otro campo listo para su siembra. Familia, esta es la parábola de los suelos, es la parábola de la tierra. ¿Y qué significa ello? ¿Qué es la tierra? Los corazones, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros seres queridos. Y la esperanza es clara. Siempre oramos porque Dios tenga un encuentro personal con nuestros hijos. Y la verdad es una sola. Dios va a tener un encuentro con cada uno de ellos. Ese no es el problema, pues el sembrador salió a sembrar. Y la semilla, amado hermano, amada hermana, va a caer. El rol que tenemos como padres será preparar ese terreno. Si yo lo he endurecido por pisotearlo por tantos años, como en el caso del camino, será larga nuestra travesía, prolongada nuestra paciencia,
esperando que un día, luego de no pisotear más el corazón de nuestros hijos, brote algo pequeño tal vez. Ahora, si el corazón de nuestros hijos tiene piedras que nosotros mismos hemos colocado, cuando hemos sido piedras de tropiezo para ellos, con nuestra falta de ejemplo, será el pedir perdón nuestro rol. Y si el campo y el corazón de nuestros hijos tienen heridas como espinas y cardos, pues tendremos que retirarlas con dolor y sabiduría. Ese es nuestro rol. Quitar de la vida de nuestros hijos, arrancando de raíz todo lo que el Señor nos sembró. Y aquellos que han tenido, luego de trabajar en la vida de sus hijos, un terreno listo, sepan también que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia, pues el crecimiento lo da Dios. Unos al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. Tienes un hijo que no será un apasionado por el servicio ministerial, pero es íntegro, fiel, honesto. Es un fruto al 30. Damos gracias. Tienes un hijo que desea junto con su familia estudiar la palabra y enseñarla a sus hijos. Tienes un fruto al 60. Damos gracias a Dios por ello. Tienes un hijo que desea servir a Dios y llevar su palabra junto con su casa a las naciones. Es al 100 por uno. También damos gracias a Dios. Pero en cada uno de ellos, el crecimiento lo da Dios. ¿Cuál es nuestro rol? Limpiar el campo. Porque el sembrador siempre sale a sembrar y su semilla siempre cae. Pero el legado que dejo es un camino de pisotear. El legado que dejo en el corazón de mis hijos son piedras de tropiezo. El legado que dejo en mis hijos es espinos y cardos que lastiman cuando me recuerdan. O el legado que dejo a mis hijos es una tierra buena que espera la lluvia a su tiempo y que el sembrador salga al sembrar. Querida familia, nuestro rol, ¿cuál es? Pues me tomo las palabras de mi amigo Rey. Prepárate 180 y nunca te rindas. Prepárate para volver, para hacerte Shuvá, para regresarte nuevamente a la palabra, porque el sembrador sale a sembrar. Nuestro hermano, amigo y pastor Rey Arandia nos dejó claro que su deseo fue cumplido cuando junto a su esposa e hijos crearon este ministerio por la gracia de Dios, para poder alcanzar a los que ama. Si alguien quiere recordarle, aún tiene y puede visitar su canal con más de 200 videos. Pero si alguno de ustedes quiere volver a hablar con él, pues solo debe hablar con su esposa. Ella les mostrará al siervo de Dios, al hombre que contemple levantó un altar para Dios llamado matrimonio. En sus ojos podrán ver al guerrero, al incansable. En sus palabras podrán ver el fruto de un corazón cuidado por un verdadero varón. Cuando vean a su hija, podrán ver la dulzura de amar a quien es una imagen de su primer amor en la tierra, su esposa. Cuando vean a su hijo, a su nuera, a sus nietos, podrán conocer el legado, uno que permanece. No solo se parecen físicamente a él, sino que heredaron su corazón. Podrán ver su servicio, la calidez de su vida rejuvenecida en estos maravillosos jóvenes. A ustedes les digo, familia, a ustedes les digo, preciosa, preciosa comunidad de nuestro hermano, Rey Arana. Él ya llegó, ha terminado la buena batalla, ha guardado la fe. Él duerme en la esperanza de la resurrección. Pero nosotros debemos seguir el ejemplo de Rey, porque él mismo, como dijo también el apóstol Pablo, él mismo era imitador de Yeshua. Lo que vimos en la vida de nuestro hermano fueron las cualidades que reflejó de nuestro Mesías, ese amor incondicional, ese carácter obediente en medio de la prueba, la pasión por la verdad,
su servicio sencillo y una dependencia constante por el Señor. ¿Qué no nos dio, Rey? ¿Qué no nos dijo? Si hasta su último aliento nos lo repitió, escudriñen las escrituras, rodéense de creyentes, sirvan con amor fraternal no fingido, no se enfoquen en rudimentos ni tradiciones, sino oren, ayunen y busquen a Dios con todo su corazón. Pero sobre todo, sean agradecidos por la vida, porque ambas son hermosas, la vida terrenal y la que nos espera. Que no temamos más a la muerte, porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Finalmente, amados hermanos, si el grano de trigo, como en la parábola, no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Y hoy esta palabra se ha cumplido en la vida de nuestro hermano. Pronto, muy pronto, veremos fruto al 100 por 1 que podrá presentar nuestro hermano en la resurrección. Sus últimas palabras bien serían: comienza hoy. No esperes el momento perfecto. Hoy es el día para empezar. Confía en su gracia. Él no te pide perfección, sino deseos por ser perfeccionado. Y finalmente, permanece firme. El camino puede ser largo, cuesta arriba, con cansancio, a veces con dolor, pero la recompensa es eterna. No estás solo, sola. Dios está contigo. Y tal como fue dicho de Moisés cuando descansó en la esperanza de la resurrección. Era Moisés, siervo de Dios, de 120 años, y no se había apagado sus ojos ni había perdido su vigor. Así descansó en la esperanza de la resurrección nuestro hermano rey. Era de 56 años. No se apagó el fuego por el Señor ni un día, ni puso en sus labios la queja, sino que con su último aliento glorificó a Dios y con lo último de su ser levantó las manos al cielo. Si quieres verlo, mira su legado, la herencia que Dios le dio, la que hoy camina entre nosotros. Rey, su familia, su ministerio cumplió su propósito. Fueron el instrumento que nos preparó para dar un giro de 180 grados, para hacer Teshuvá y para que podamos ser una generación desafiante. ¿Cómo no sentirnos agradecidos por la bendición de conocer a un verdadero siervo de Dios, a su familia y al legado que camina entre nosotros? Te extrañaremos, amigo querido, pero pronto, muy pronto, nos volveremos a ver. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.